patología en el periodo neonatal, una patología muy frecuente, es una causa de internación en un 6% en los recién nacidos y un 8% en los recién nacidos pretérmino, y que va a tener múltiples causas para su presentación. Al inicio es una patología que se va a deber frecuentemente a la falta de alimentación materna. Entonces hemos aprendido que la presencia de la ictericia se va a deber a un trastorno que va a haber en el metabolismo de la bilirrubina. Puede ser en su fase de producción, puede ser en su fase de captación, puede ser en la fase de excreción o puede ser en la fase de eliminación o de eliminación. En cualquiera de esas fases nosotros podemos encontrar que el paciente va a tener el recién nacido ictericia, y que también a eso se va a sumar la presencia de factores maternos y factores neonatales. Los hábitos de fumar, la diabetes, el tabaquismo va a competir a nivel hepático. Entonces, en lugar de ligarse a las ligandinas, el paciente va a tener mayor dificultad por el hábito tabáquico de la gestante. La diabetes también es un factor de riesgo para la presentación de la ictericia. ¿Por qué? Porque si la mamá tiene diabetes, su producto va a nacer grande para la edad gestacional. Y al ser grande para la edad gestacional, también que tiene en comparación con los promedios, que son los adecuados para la edad gestacional, va a tener mayor cantidad de volemia. Eso significa que esta mayor cantidad de volemia de este niño que nace grande para la edad gestacional hace que su organismo trabaje más. ¿Por qué? Porque todos los recién nacidos tienen que tener una volemia de 80 ml kilopeso. ¿Qué quiere decir? Yo, niña, tengo que tener una volemia de 80 ml kilopeso. Entonces lo que hago es multiplicar 3 kilos con lo que estoy naciendo. Y dice que debe ser 80 mi volemia. Entonces 3 por 8, 24. 240 de volemia debo tener, sea pequeño, sea grande o sea adecuado. Y si tengo más, entonces ese exceso, ¿qué debo hacer? Debo eliminar, porque no me está sirviendo en ese momento y no me es útil. Entonces hago trabajar el doble a mi organismo y tengo que eliminar. En este caso, cuando el niño es fruto de una madre con diabetes gestacional, entonces el producto es grande y tiene mucha volemia. Y como tiene mucha volemia, este niño, ¿qué hacemos con esa volemia? Debe hemolizar, debe destruirse, porque no necesita el exceso que tiene este niño, no va a necesitar. Y como no necesita, entonces hemoliza y precozmente el hijo de madre diabética hace ictericia. ¿Por qué? Porque tiene poliglobulia, y como tiene poliglobulia, entonces va a iniciar esta enfermedad. Sucesos durante el parto. ¿Qué hemos mencionado? Que la hipotermia, que la asfixia, factores importantes que se suceden al momento del nacimiento, pueden desencadenar ¿en qué? En que la albúmina no se una a la bilirrubina directa que está en el torrente sanguíneo. Y como no pueden ligarse, no puede unirse por estos sucesos que suceden en el trabajo de parto y en el parto debido a la hipotermia, debido a la asfixia, quiere decir a la falta de oxígeno, entonces el niño también va a hacer ictericia. El peso. Al nacer, cuanto mayor sea el peso, cuanto más alto, entonces cuando es más alto, tiene mayor sangre. Y como tiene mayor sangre, tiene que embolizar. Y cuanto más pequeño, igual, más rápidamente hace ictericia. Entonces los extremos en neonatología son malos. Prematuro tiene todo, hasta ictericia. Grande tiene ictericia también, entonces también
no es nomás decir, bueno, nació prematuro, va a ser más fácil, más bien es más complicado. Luego el género, dice que las niñas, las recién nacidas, hacen más ictericia que los varoncitos. Luego el ingreso calórico que puede tener el niño y pérdida de peso que puede haber. Quiere decir que los niños, tras que nacen, tienen que ir alimentándose. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se mueva el intestino. Si no ingiere alimentos durante las primeras horas de vida, entonces sabemos que ¿qué va a pasar? Que el intestino no se va a mover. Y como no se mueve el intestino, entonces ¿qué tenemos dentro del intestino? Tenemos bilirrubina en exceso que ha estado almacenada durante mucho tiempo. Y esta bilirrubina tiene que eliminarse. Como no se puede eliminar, va a recircular. Y como recircula, se denomina circulación enterohepática. Entonces va a ser mayor ictericia. La altitud. A mayor altura sobre el nivel del mar, mayor hemólisis de los glóbulos rojos. O sea, mayor necesidad de oxígeno. Y como a veces no hay oxígeno, entonces el paciente impide que la albúmina se una a la bilirrubina. Pero los niños fácilmente se adaptan a los cambios bruscos de altitud. Entonces, esta sería un factor muy poco frecuente en nuestro medio. Las patologías, hemos dicho la asfixia, la sepsis, el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial y la insuficiencia circulatoria pueden terminar en ictericia. La ictericia se clasifica en dos partes, una ictericia fisiológica y una ictericia de tipo patológica. La ictericia fisiológica se va a deber a aumento en la producción de la bilirrubina. ¿Cuándo vamos a aumentar la producción de la bilirrubina? Cuando haya hemólisis por diferentes causas. Va a haber ictericia fisiológica. ¿Y cuándo debe hemolizar? A partir del tercer día de vida empieza a hemolizar. Entonces, por cualquier circunstancia, nació muy gordo, nació con mucha bulimia, pasó mucha sangre, entonces tiene que ir hemolizando el exceso de sangre que tiene. No debe pasar de los 80 ml kilo peso. Y como sobrepasa, entonces tiene que hemolizar, y a eso condiciona la ictericia de tipo fisiológico, cuando aumenta la producción de bilirrubina en situaciones de hemólisis por diferente causa. Va a haber ictericia fisiológica cuando haya limitación en la captación y en la conjugación. Quiere decir que a nivel hepático está habiendo algún problema, enfermedades propias del hígado, donde haya enfermedades intrínsecas de obstrucción o enfermedades extrínsecas en el hígado o enfermedades infecciosas que están impidiendo la captación y que están impidiendo la excreción en el periodo neonatal. Y cuando aumenta la reabsorción intestinal, ¿cuándo va a aumentar la reabsorción intestinal? Cuando la materia fecal se detiene en el intestino. ¿Por qué? Porque no hay estímulo para que mueva el intestino, porque ese niño fundamentalmente no se está alimentando. De ahí la importancia de la alimentación materna, que debe ser a libre demanda durante los primeros momentos de vida o cada 2 horas, para que haya circulación enterohepática, haya movimiento de la circulación enterohepática. Y por eso que algunas mamás dicen que no tienen, entonces ellas se ven ante la necesidad de dar fórmula artificial, siempre y cuando se puede dar fórmula artificial esté en un hospital público, privado. Si está en un hospital público, difícilmente ese niño va a poder recibir una fórmula artificial, porque por ley 3460 no podemos tener una fórmula artificial en un hospital público. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales va a haber ictericia. La ictericia fisiológica va a ser porque vamos a tener mayor masa eritrocitaria. Ya les he mencionado cuál puede ser la causa. Puede haber alteraciones en el transporte
cuando están dentro del hígado por mal funcionamiento hepático a nivel del hígado, o también porque este hígado tenga una inmadurez en su metabolismo en cuanto a las enzimas. Puede haber una ictericia fisiológica cuando la circulación enterohepática va a estar aumentada, debido también a que no ha ingerido alimentos, por ende no ha habido proliferación de la flora bacteriana en el intestino. Entonces, requisito es que ese niño precozmente se alimente. Tendría que ser de leche materna, y ante la ausencia de la leche materna tiene que tomar fórmula artificial. O déficit en la captación. Entonces, las enfermedades hepáticas especialmente van a impedir que ese niño van a más bien ocasionar que el niño empiece a hacer ictericia de tipo fisiológica a partir del tercer día de vida. Entonces, se supone que para decir ictericia fisiológica, el tercer día de vida tiene que estar recién empezando su ictericia en 6 o 7 miligramos por decilitro. Tiene que estar empezando, pero si no, entonces no será. Si está más el tercer día, entonces si no está en 6 o en 7 empezando el tercer día, entonces va a ser una ictericia de tipo patológico. Para saber más o menos eso, tenemos que tener las zonas de ictericia. Entonces, hacia el tercer día de vida, el niño tiene que estar empezando la ictericia. Quiere decir, tiene que estar en la cabeza, o podría avanzar hacia la zona 2, zona 3, zona 4 o zona 5. Zona 1, ¿cuándo es? Cuando tiene de 6 a 7 miligramos por decilitro. O sea, el tercer día tiene que estar. Y si digamos está el primer día está la ictericia. El primer día, ¿es una ictericia fisiológica? No, es una ictericia patológica. Si el segundo día, yo les estoy diciendo, las bilirrubinas deben estar en 6 o 7 miligramos el tercer día. Si el segundo día está en 6 o 7, cuando no tendría que estar, está en 6 o 7, ¿qué vamos a hacer? La recomendación es que ese niño se alimente más. ¿Para qué? Para que esos niveles ya no vayan subiendo, más bien se detengan en eso, debido a que va a haber una circulación enterohepática mayor si se alimenta. Entonces va a eliminar la materia fecal y va a disminuir la carga de bilirrubina. Entonces tenemos que decir que vaya alimentándose. Ahora, si el primer día está en 6 o 7 miligramos, ¿es normal? No, porque estamos diciendo, a partir de eso, recién empezamos a decir cuándo es fisiológica y cuándo es patológica. El tercer día supuestamente empieza la ictericia, pero si el segundo día está en 6 o 7, las recomendaciones de más alimentación. Pero si el primer día está en 6 o 7, entonces ya es una ictericia de tipo patológica, donde requiere no solamente alimentar en sus raciones a las dosis recomendadas y a los horarios pertinentes, sino requiere un examen complementario que va a ser el dosaje de las bilirrubinas, va a ser el dosaje del grupo, va a ser el dosaje de los reticulocitos. ¿Para qué? Para identificar cuál es la causa de la ictericia. Entonces, ictericia que se presenta dentro de las primeras 24 horas de vida es una ictericia de tipo patológica. Pero si se presenta hacia el tercer día, es una ictericia de tipo fisiológica, y que el aumento de los niveles de bilirrubina va a ir de a poco. Entonces va a ir de a poco, de manera que las bilirrubinas podrán seguir subiendo hasta no más de 15 miligramos decilitro hacia la semana de vida. Entonces, durante la semana de vida puede subir las bilirrubinas desde 6 o 7 hasta 15, pero en la semana, no en un día. Si 15 está el tercer día, pues es una ictericia de tipo patológica. Si 15 está hacia el final de la semana, es una ictericia
fisiológica porque está permitido que los valores vayan aumentando dentro de ese rango. Si va aumentando más, y entonces entramos a lo que es la ictericia de tipo patológica. ¿Cuándo denominamos ictericia patológica? Cuando se presente en el primer día de vida, cuando haya incompatibilidad de grupo, cuando haya incompatibilidad de RH y cuando haya ictericia por leche materna. Entonces, esas son las 3 causas de ictericia que el recién nacido puede tener. Cuando denominamos ictericia por incompatibilidad de grupo, ya hemos hecho mención, el niño tiene que tener grupo sanguíneo A o B. El niño tiene que tener A o B. Y la mamá siempre será del grupo O. A eso se denomina incompatibilidad A-BO. ¿Por qué? Porque el niño tiene estos 2 grupos y la mamá tiene este grupo. No nos interesa el grupo sanguíneo del papá, solamente de la mamá. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento, la mamá le va a transferir milésimas de sangre de ella, que va a ser grupo, y le va a pasar al lado fetal. Y al pasarle al lado fetal, entonces 2 grupos diferentes, ¿qué hacen? Actúan como antígenos. Este va a actuar como antígeno y estos van a actuar como anticuerpos. Generan sus propios anticuerpos anti-A, anti-B contra los antígenos O. ¿Qué se produce? Produce una reacción antígeno-anticuerpo. Y como hay una reacción antígeno-anticuerpo, empiezan a destruirse los glóbulos rojos del recién nacido y empieza la ictericia por incompatibilidad de grupo, que generalmente esta es en el primer día de vida. Es en el primer día de vida la incompatibilidad de grupo. Es en el primer día de vida y que necesariamente tenemos que identificar. ¿Cómo vamos a identificar? Pidiendo una prueba laboratorial, un examen de sangre, donde primero tenemos que pedir grupo y factor, porque vamos a entender que la ictericia patológica puede ser por grupo como puede ser también por factor. Luego, cuando hemoliza bastante, forman células que son los reticulocitos. Entonces estos reticulocitos nos van a indicar la gravedad de la hemólisis, que es mayor al 4% o menor al 4%. Entonces rápidamente está hemolizando cuando encontramos reticulocitos mayor al 4%. Entonces para eso nos sirve pedir un hemograma. También vamos a pedir el hemograma para ver la serie blanca, porque la serie blanca puede ser fruto de un proceso infeccioso en curso. Puede ser por una asfixia, puede ser por un meconial, puede ser por una sepsis o puede ser un trastorno de tipo circulatorio de mucha volemia que esté generando la ictericia de tipo patológica en el recién nacido. Entonces, a este niño que tiene incompatibilidad por grupo, ¿qué le vamos a hacer? Rápidamente tenemos que internar. Tenemos que internar para que reciba tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Es la fototerapia. Entonces vamos a poner bajo una fuente de luz, que son estas luces, puede ser luces de focos fluorescentes, los blancos que tenemos, los largos, colocar a una altura de unos 40 centímetros. Luego el niño debe tener protección ocular, protección cardíaca si es prematuro y protección genital. ¿Por qué? Porque el uso constante de luz sobre la superficie cutánea puede generar permeabilidad del agujero oval y puede generar permeabilidad del conducto arterioso y en el corazón en ese prematuro, y en los genitales daña la función de los testículos. Entonces por eso tiene que haber protección de ambos lugares en el recién nacido, y cuando está bajo una fuente de luz tenemos que ir cambiando de posición unas 4 horas en decúbito lateral, decúbito dorsal, decúbito ventral, para que se vaya exponiendo a la luz y vaya eliminando de la superficie cutánea la bilirrubina
mediante procesos de fotooxidación y fotoisomeración que hace que se destruyan las bilirrubinas que están en la superficie cutánea mediante formándose micropartículas, y así se elimina la ictericia dentro del lapso de unos 2 a 3 días que debe recibir tratamiento el niño que tiene ictericia por incompatibilidad de grupo. ¿En qué situaciones va a meritar que a este niño, que aparte de recibir fototerapia, tengamos que hacerle exsanguinotransfusión? Aquí tenemos unas tablas, no necesitamos aprender de memoria, donde tenemos los pesos de los recién nacidos y tenemos las horas de vida. Según estas tablas, podemos considerar fototerapia cuando está en 12 miligramos, pero está en este tiempo de vida. Podemos considerar o darle fototerapia cuando su bilirrubina esté en 15. Y podemos hacer exsanguinotransfusión cuando la bilirrubina esté dentro de este tiempo de vida. Entonces no va a dar resultado la fototerapia. Sí va a dar resultado añadiendo más la exsanguinotransfusión. ¿Y qué será la exsanguinotransfusión? Es sacarle toda la sangre, todo, absolutamente todo, por vía umbilical, si está permeable todavía, o por vía central. Colocamos un catéter central en cualquiera de las venas periféricas y le sacamos toda la sangre supuestamente sacamos por una arteria y colocamos por un catéter, entra la sangre que le estamos colocando, la nueva, que es cero positivo, cero negativo, y sacamos la otra, pero hacemos 2 recambios. ¿Cuánto hemos dicho que tiene de volemia el niño? Tiene 240. ¿De dónde hemos sacado de 240? Porque los niños tienen una volemia de 80, pesa 3, entonces son 240. Al niño que le vamos a exsanguinar, que dice aquí exsanguinar, no le vamos a pasar una volemia, vamos a ir recirculando para sacar los 240, introducimos 480 de sangre. No se va a quedar los 480, se va a quedar los 240 que tiene, pero va a servir lo otro doble que le estamos poniendo de 240 de volemia, va a servir para empujar y va a servir también para sacar esa sangre que está en el organismo del niño. Entonces, ¿para qué sirve la exsanguinotransfusión? Para sacar el exceso de bilirrubina que tiene, que es tóxico para este día de vida. Entonces, en este día de vida que tenga más de 20 de bilirrubina, quiere decir que este niño va a terminar en kerníteros o va a terminar en cualquiera de sus grados de encefalopatía bilirrubínica. Entonces, por eso que tenemos que exsanguinar. Tenemos que exsanguinar, ¿para qué? Para que la bilirrubina, en este tiempo, si tiene 20 de bilirrubina indirecta, con la exsanguinotransfusión, ¿en cuánto tiene que estar la bilirrubina? Tiene que estar en 10 miligramos decilitro. Entonces, esa es la finalidad de la exsanguinotransfusión, de recambiar toda la sangre que tiene con 2 volúmenes de sangre O negativo, para que la bilirrubina, al día que le estamos haciendo, que es tóxica, esté dentro de rango inferior, o sea, dentro de rango de la normalidad. Entonces, si el procedimiento ha sido el adecuado, que el exsanguíneo debe durar aproximadamente unos de 45 a 60 minutos, entonces se coloca en alicuotas. Quiere decir que vamos colocando de 10, de 20, con un procedimiento, todo el procedimiento en forma aséptica, con indumentaria también aséptica y con monitoreo de ese recién nacido. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, la presión arterial, porque ese niño, cuando estamos exsanguinando, puede hacer bradicardia o fallecer en pleno proceso. Entonces, la exsanguinotransfusión tiene la finalidad de revertir la bilirrubina a la mitad.
quiere decir a rangos de normalidad. Si está en 20, lo que tiene que es bajar a 10. Entonces, si el procedimiento está en 10, quiere decir que ha sido el óptimo y que ha sido el ideal. Entonces, luego ya no va a necesitar fototerapia, porque el paciente debe considerarse fototerapia cuando está en 12 miligramos. Pero ¿cuánto está el paciente? 20. Entonces, no requiere absolutamente nada, solo cuidar a ese recién nacido que siga hospitalizado para ver qué otras consideraciones más vamos a tener. Entonces, a eso se denomina incompatibilidad de grupo por incompatibilidad de grupo o incompatibilidad ABO, donde rápidamente tenemos que pesquisar o hacer el tratamiento. De ahí que el control laboratorial iniciado en este momento de la fototerapia debe hacerse el otro segundo control a las cuantas horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Entonces, esa es la característica que tiene el neonatólogo. El neonatólogo vive realizando pruebas complementarias de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, se supone que si hemos exsanguinado, tiene que bajar a la mitad su bilirrubina. Procedimiento muy bien realizado. Pero si no baja, nosotros hemos hecho lento el procedimiento, hemos colocado más y no hemos sacado lo mismo. Entonces, ese es el problema de exsanguinar. O hemos calculado mal nuestra carga de sangre entera. O sea, no vamos a colocar paquete globular, no vamos a colocar plasma, no vamos a colocar soluciones cristaloides, solamente vamos a colocar sangre entera del grupo C, 0 negativo. Y habremos resuelto el problema según nuestra tablita. Pero también puede haber ictericia por incompatibilidad de RH. Lo mismo, el niño va a ser RH positivo y la madre va a ser RH negativa. Entonces, aquí, ¿a quién debemos tratar con prioridad? A la madre, porque la madre es el problema. Generalmente el primer niño desarrolla una enfermedad benigna, pero a partir del segundo niño, los niños pueden fallecer porque ya está la madre muy sensibilizada. Entonces, esa es la madre. La madre tiene que recibir, cuando hemos identificado que ella es RH negativa, tenemos que colocarle vacuna anti-RH para los bueno, ahora ya no vamos a tratarlo al paciente, sino que ya no va a recibir algún tratamiento cuando coloquemos vacuna anti-RH a la mamá. Entonces va a ser para los posteriores hijos que no se vayan a morir, no vayan a tener problemas de incompatibilidad precozmente que tienen alta mortalidad. Entonces, es el mismo mecanismo que la incompatibilidad ABO y también depende de los días de vida, y nos ubicaremos en nuestra tablita para ver si necesita o no necesita fototerapia. Entonces, en términos generales, consideramos que esta es la menos frecuente, la incompatibilidad de RH, y que la ictericia, la hiperbilirrubinemia, va a mejorar dentro del lapso de los 2 días siguientes. O sea, un paciente con ictericia no debe hospitalizarse más de 2 días. Suficiente 2 días para revertir todo el cuadro de enfermedad que está teniendo el niño. Finalmente, puede haber ictericia por la leche materna. Entonces la mamá dice, estaba histérico poquito en su cabeza o en sus ojos, que es lo primero que va a aparecer, y que esa ictericia tiene que ir manteniéndose. Si es fisiológica, ictericia en la cabeza, ictericia en el tronco, nada más, no avanza más. Pero vamos viendo que conforme va pasando los días, el niño se torna histérico, más o menos hacia la zona 13, hasta las rodillas está histérico, y una ictericia un poco intensa, muy notoria. Para una persona que no es entendida en medicina, nota la ictericia. ¿Cómo vamos a evidenciar la ictericia? A través de la digitopresión. Presionamos en la cabeza, en el pómulo, en el cuello, en la cara anterior del tórax, en el abdomen, en las extremidades superiores, y normalmente si hay ictericia, a la digitopresión va a dejar una huella amarilla. Entonces vamos presionando hasta donde deja una huella amarilla.
y ahí, cuando ya ha desaparecido, deja una huella blanca. Entonces, así es la forma de cómo tenemos que identificar la ictericia patológica o también la ictericia fisiológica. Puede haber por leche materna, que esta, en lugar de disminuir durante la primera semana, va aumentando de a poquito, de a poquito. Puede estar en rangos de 15 miligramos aproximadamente y mantenerse así durante todo el primer mes, inclusive en otros niños hacia el segundo mes también, hacia el segundo mes. ¿Y por qué se presentará ictericia por leche materna? Dice que se presenta por leche materna debido a ¿qué? Debido a que la gestante, la puérpera, tiene en su leche materna metabolitos de los estrógenos. ¿Cuáles van a ser? La estrona, estradiol y estriol. Estos metabolitos de los estrógenos impiden que se una la bilirrubina indirecta, la bilirrubina indirecta a nivel hepático, impidan que se une a las ligandinas, o que puedan salir del hígado. La presencia de los metabolitos de los estrógenos. O también puede deberse a fracciones de metabolitos de la progesterona que van a impedir la captación y la conjugación a nivel hepático. También puede deberse ictericia por leche materna debido a la presencia de mucha grasa en la leche materna y también perjudica la conjugación y la excreción a nivel hepático. ¿Qué vamos a hacer cuando más bien la mamá viene hacia la segunda semana y nos dice que está aumentando la ictericia? Pues no haremos nada, solamente tenemos que mantener una función hepática adecuada. Entonces le daremos su vitamina que corresponde, que es la vitamina A y C que debe tomar. Luego debe tomar más bien bastante leche para que recircule esa bilirrubina y no se estanque en el intestino. Y conforme va tomando mayor cantidad de leche, entonces vamos eliminando los metabolitos tanto del estrógeno como de la progesterona y a su vez como las grasas que tiene en exceso, porque recuerden que la primera leche, que es el calostro, tiene bastante grasa. Luego la leche intermedia también tiene grasa. Entonces, para que llegue a la leche madura, donde hay un equilibrio en todos sus componentes cuando estamos hablando de ictericia por leche materna. Esta ictericia por leche materna no requiere ningún tipo de tratamiento, solamente mayor ingesta de leche de acuerdo a su edad gestacional. Entonces le diremos a la mamá que le tiene que dar unos 20 minutos cada glándula mamaria y el niño va a mejorar su digestión. Entonces, ninguna significación de lo que es ictericia patológica, pero lamentablemente en los recién nacidos dura aproximadamente, se combina, ¿no?, con una ictericia fisiológica más una ictericia por la leche materna. Entonces el niño tiene dos patologías que son fisiológicas y que recién uno le dice a la mamá: señora, su hijo está amarillo o también está rosado, y recién usted va a poder determinar qué color es su hijo hacia los 2 meses, porque a los 2 meses desaparecerá la ictericia fisiológica que pueda estar persistiendo y la ictericia por leche materna que se va a adicionar. También existen ictericias patológicas por diferentes causas. Las más importantes son las isoinmunizaciones ABO que hemos hablado y las por factor. Existen otro tipo de ictericias que pueden también ocasionar hemolis en el recién nacido y pueden ser por lesiones corpusculares del glóbulo rojo, pueden ser lesiones en la hemoglobina o pueden ser déficits enzimáticos o poliglobulia cuando hay hemolis. Luego puede haber también ictericia porque hay daño a nivel, especialmente en los prematuros, por la falta de este componente que es importante,
porque no hay con quien compita. Y hemos hablado que es más frecuente en los desnutridos intraútero. También puede haber ictericia por alteraciones por patologías que están presentes al momento del nacimiento. Uno es el pretérmino, luego la hipoxia, la hipotermia, el hipotiroidismo, los defectos congénitos y los fármacos como la aspirina pueden ocasionar ictericia. ¿Por qué? Porque son productos que se van a metabolizar en el hígado. Luego puede haber ictericia porque en un recién nacido normal, porque aumenta la reabsorción. Cuando este recién nacido no se está alimentando. Recuerden que desde la media hora que nace ese niño debe alimentarse. También puede aumentar la reabsorción porque existen problemas a nivel del intestino. Ejemplo, la obstrucción intestinal, el hilio meconial o la enterocolitis necrotizante, que es poco habitual que pueda presentarse tan precozmente. Pero tiene que alimentarse primero para que haya esta enfermedad. Entonces ustedes están viendo que enfermedades que aumentan la producción, enfermedades que alteran la captación y la conjugación y enfermedades que alteran la reabsorción, puede haber ictericia. Y si no hemos logrado identificar los factores de riesgo, el niño va a tener los niveles de bilirrubina rápidamente han llegado a 25 miligramos decilitro. Debemos tomar en cuenta que sí puede haber daño ¿de qué? De la barrera hematoencefálica y afectar los ganglios de la base del cerebro. ¿Qué va a tener el niño si fuera esta enfermedad? Y sabemos que esta enfermedad va a quedar de por vida. ¿Qué va a tener? Poca succión, llanto agudo, estupor, hipotonía y convulsiones. ¿O qué va a tener? Va a tener hacia el tercer o quinto día hipertonía, opistótonos, va a tener fiebre y va a tener un intestino que va a estar sumamente distendido en arco. Y el tercer día va a tener hipertonía. Entonces, estos síntomas quedan, porque ustedes ven, o no sé si han visto, hay niños hipotónicos que no pueden sentarse, no pueden sostener la cabeza y tienen retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, estos son niños que han sufrido kernícteros. Hay muchos niños que son hipotónicos. Hay demasiados niños que tienen convulsiones. O hay otros niños que tienen hipertonía, o sea, están rígidos, caminan rectos. Y es porque han sufrido fenómenos de toxicidad de la bilirrubina. Y como hemos identificado que el niño puede haber cursado con ictericia, tenemos que identificar también las zonas de ictericia. O sea, cuando vemos a un niño amarillo no vamos a decir que está ictérico, diremos tiene ictericia en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5. Considerar que las zonas 1 y 2 son las zonas fisiológicas. Zona 1 es igual ¿a cuántos miligramos? A 7 miligramos. Zona 2 es igual a 9 miligramos. O sea, hasta ahí lo permitido en el paciente neonatal en cualquier día de su vida, hasta los 5 días. O sea, está permitido encontrar eso en el paciente. Luego, zona 3, 12 miligramos. Nos está diciendo alerta. Este niño puede ir a zona 2 como puede ir a zona 4. Entonces, aquí tenemos que tener las conductas preventivas, tenemos que tomar para que ese niño no se complique. ¿Cuáles van a ser? Mayor alimentación, especialmente para que mueva el tránsito gastrointestinal. Si no hay leche materna, porque no es cierto, estamos en un tercer día, entonces daremos fórmula artificial. O sea, yo no parto del que el niño solamente esté con leche materna, sino tiene que estar con fórmula artificial, porque rápidamente va a llegar a una zona 4. ¿Y qué pasa si ese niño es muy lábil? Porque hay niños, como ustedes han escuchado, hay niños que han recibido 20 masajes cardíacos y han logrado sobrevivir. Pero hay niños que han recibido un masaje cardíaco y tienen todas las discapacidades. Entonces, la labilidad es muy importante considerar, porque la zona 3 es la zona que nos va a alertar la conducta inmediata que debemos tomar. En cambio, si hay zona 4 y zona 5, zona 4, 15 miligramos,
zona 5, 18 miligramos. Entonces estamos ante un niño que debe recibir fototerapia rápidamente cuando está en zona 4. O sea, por eso nos da estos márgenes de colores. Y para el diagnóstico lo que hacemos es identificar los factores prenatales. Un trabajo de parto muy laborioso, donde implica que va a haber hipoxia, seguro que va a conducirnos a una ictericia. Momento de aparición de la ictericia, ya hemos comprendido cuándo es patológica y cuándo es fisiológica. Luego solamente es hacer una buena anamnesis y vamos a poder identificar en qué momento ha aparecido la ictericia. El examen físico a través de las zonas de Kramer, a esto se llama zonas de Kramer, que identifica por zonas y los grados de bilirrubina: 7 miligramos, 9 miligramos, 12 miligramos, 14 miligramos y 18 miligramos. Perdón, 15 miligramos y 18 miligramos. Luego, pedir el laboratorio. En el laboratorio no nos podemos olvidar la hemoglobina, el hemograma, el grupo, factor, las pruebas de bilirrubina y las pruebas de Coombs directas que vamos a pedir. ¿Esto para qué? Para identificar si es una incompatibilidad ABO o si es una incompatibilidad por RH. Buscamos la pesquisa de antígenos, anticuerpos según el Coombs directo que pedimos en el recién nacido. Y el tratamiento es la fototerapia y la exsanguinotransfusión. La fototerapia es colocar bajo una fuente de luz, puede ser halógena, en estos casos los insumos más últimos, más importantes para hacer en el niño. Pueden haber también mantas de fibra óptica, o sea, al niño envuelto en una mantita totalmente que tiene este tipo de luz halógena, o como en nuestro medio utilizamos las luces de los focos fluorescentes, y vamos a ir utilizando ese tratamiento durante 2 a 3 días, que debe revertir el cuadro absolutamente y estar en una zona 1 nomás cuando se vaya el niño, que ya eso es fisiológico. ¿Qué hace? Convierte la bilirrubina en lumirubinas mediante procesos de fotoisomeración y fotooxidación. Quiere decir que la bilirrubina, que es así de grande, la vuelve en partículas pequeñas que fácilmente se van a eliminar por la piel, teniendo las precauciones de hacer la protección ocular, hacer la protección cardíaca y la protección genital. Cardíaca especialmente en los prematuros, para evitar la permeabilización de los conductos oval y de la conducto arterioso. Requiere que le aumentemos mayor cantidad de líquidos a este paciente que está recibiendo un exceso de calor. No, solamente requiere su alimentación que le toca de acuerdo a las horas y de acuerdo a los días de vida. La precaución que debe estar: la luz a 40 centímetros si es de los focos fluorescentes. ¿Por qué? Porque esos pueden dañar y pueden quemar. ¿Qué va a producir? Produce el síndrome del niño bronceado. Entonces se queda moreno aproximadamente unos 6 meses. Entonces, si es que logra, si no, a veces quedan morenos por la intensidad de cercanía de los focos fluorescentes, los blancos que tenemos habitualmente. En cambio, si utilizamos luz halógena o mantas de fibra óptica, no altera el color de la piel del recién nacido. Y si no ha dado resultado la fototerapia, vamos a hacer una exsanguinotransfusión. Este procedimiento lo hace el personal especializado para remover la bilirrubina y los anticuerpos que están generando hemólisis de sus glóbulos rojos, y está haciendo que el niño entre en anemia. ¿Cuándo le vamos a transfundir sangre a este niño? Sangre total, porque le estamos produciendo una hemólisis de los glóbulos rojos, y la sangre también el plasma también se está contaminando con glóbulos rojos destruidos. Vamos a darle cuando la hemoglobina se acerque a los 6 miligramos por decilitro. Ya dijimos que el exsanguíneo se hace con dos bolemias,
y la reducción de la bilirrubina debe ser aproximadamente a la mitad, siempre debe ser a la mitad. Y es un procedimiento que debe ir acompañado de ¿qué? Debe ir acompañado de calcio cada 100 ml de sangre que estamos pasando. ¿Por qué? Porque la sangre está coagulada y como vamos abriendo o haciendo recircular una sangre, entonces corremos el riesgo de que se coagule o de que la heparina que tiene precipite todo el calcio que está y el paciente va a entrar en hipocalcemia. Por eso que cada 100 o cada 100 generalmente que vamos transfundiendo, tenemos que ir administrando 1 o 2 ml de gluconato de calcio. Luego a las 6 horas vamos a hacer un control para que nuestro resultado esté en lo que estamos diciendo y no generar complicaciones. O si tenemos dudas, entonces para saber qué vamos a hacer en el paciente, vamos a realizar tratamiento de fototerapia o de sanguinotransfusión, nos remitimos a estas tablitas que hay en todas las terapias o de acuerdo a los pesos, cuánto vamos a hacer fototerapia y cuándo vamos a hacer sanguinotransfusión en los prematuros o de acuerdo aquí, si está sano o si tiene algún riesgo. Entonces todo eso lo vamos a hacer en el paciente que tiene ictericia. Con esto hemos terminado que la bilirrubina es un factor muy importante para ocasionar problemas, especialmente en la esfera neurológica. Ustedes están observando, están escuchando que la mayoría de las enfermedades neonatales terminan en ¿qué? Terminan complicándose con el aparato, con el sistema nervioso central. De ahí la importancia de cuán fácil es destruir a un recién nacido cuando no hacemos con conocimiento de causa. Entonces, la gran mayoría de los niños que nosotros tenemos, yo siempre les digo, no paso por el psicopedagógico, mucho menos por el psiquiátrico, porque me pueden agarrar, o caso contrario, en el psiquiátrico me da remordimiento de conciencia, porque probablemente he atendido a un niño y no he tomado una conducta adecuada, por no saber, por negligencia, y sabiendo no lo he hecho. Entonces ustedes verán que las patologías neonatales todas son prevenibles, absolutamente todas. El niño tendría que nacer normal, sin ningún problema, siempre y cuando hayamos hecho un buen seguimiento de todo lo que es el periodo gestacional, el momento del nacimiento. Suficiente que nosotros nos hayamos pasado de los 30 segundos y no llore ese niño, va a tener algún problema, que es lo que estamos hablando. Entonces, con eso hemos terminado lo que es ictericia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hemos unido la ictericia que está dentro de la práctica neonatal a la teoría. ¿Preguntas? Y si no, quedamos ahí y mañana vamos a hablar de sepsis. ¿Jóvenes? Doctora, buen día. Buen día. Acerca de los baños de sol para los recién nacidos con ictericia, a veces indican eso. Ya, es una buena pregunta. Normalmente en el año de 1945, en las épocas de las guerras mundiales que había, especialmente en Alemania, cuando se capturaban, tenían prisioneros, ellos no tenían cárceles así como ahora, ¿no? Sino tenían subterráneos que llamaban catacumbas. Y en esas catacumbas colocaban a los prisioneros. Y ustedes saben que estando dentro o en un subterráneo no recibían sol, se alimentaban inadecuadamente. Entonces, al no recibir sol y alimentarse inadecuadamente, entonces, ¿qué nos da el color a nosotros? El que nos expongamos al sol. Entonces, o nos quemamos, o nos bronceamos, o captamos los rayos solares para convertir nuestra vitamina D en vitamina D3, en vitamina D2, para que tengamos el color y favorecer el crecimiento de los huesos. Entonces, estos pacientes que no recibían el sol, entonces no había quien convierta su vitamina D. Entonces,
ellos empezaban a perder la vitamina D, y como tenían falta de vitamina D, entonces no había quien mantenga el color de la piel. Y como no había quien mantenga el color de la piel, entonces todas estas personas que vivían en las catacumbas y en los subterráneos, ¿qué color eran? Eran pálidos, eran blancos. Por más negro que sea, igual se volvía pálido. Y tras que rápidamente salían y se exponían un día al sol, todo volvía a su color. Entonces era suficiente una exposición de unos 10 minutos para que cambie de color. Y ese concepto se ha tomado para hacer el tratamiento de ictericia. Pero en estas épocas y en las otras épocas, nosotros no queremos cambiarle el color al niño. No queremos. Lo que queremos es que se elimine la bilirrubina. Por lo tanto, tiene que recibir un haz luminoso potente, aproximadamente de unos 400 watts. Y si no lo recibe, entonces no tiene el efecto deseado. Entonces, ese es un concepto erróneamente que se aplica a todos los recién nacidos. Yo digo que este es un médico que nunca ha leído la historia de Alemania, de por qué estas personas que vivían, estos prisioneros que vivían eran blancos y luego al día siguiente, tras salir de 10 años, ya estaban rosados. Entonces ese concepto se ha aplicado para mejorar, pero que no es un tratamiento para la ictericia, sino es un tratamiento cualquiera, porque sabemos que nosotros como adultos no nos podemos exponer al sol, menos aún un niño, peor un prematuro. ¿Por qué? Porque la piel es fina, la piel es delgada, tiene poco tejido celular, tiene poca masa muscular. Entonces no sirve, no le da tratamiento, no da resultado. Más bien ocasionamos problemas de piel en el recién nacido, que muchas veces 10 minutos de sol a un recién nacido, una quemadura de 2º grado. Entonces nunca ha dado resultado eso, solo es aumentar la ingesta de líquidos para que haya mayor tránsito intestinal, luego hasta que llegue a lo que es el 5.º día, y luego aunque tenga ictericia ya no va a ser un problema, porque seguro que el niño tiene que colocarse ictericia porque la bilirrubina es necesaria para los funcionamientos enzimáticos celular del organismo del niño. Entonces todos los niños tienen que hacer ictericia, unos más, unos menos, harán leve, harán zona 1, zona 2, zona 3 y listo, ahí nomás va. Pero ese concepto de que se debe exponer al niño es un concepto erróneamente aplicado y traspasado de los adultos a los recién nacidos. Pero a ver, coloquen a un recién nacido al sol detrás de un vídeo 10 minutos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a quemar. Entonces hemos visto muchos casos de eso que no es aconsejable. Ya, doctora. Ya, ahí quedamos y mañana hablamos de sepsis. Hasta luego, jóvenes.